Amante Padre Celestial, te adoramos aquí en esta tierra porque tú eres digno de ser adorado. Y lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, como también en nombre del Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Queremos, Señor, que en esta adoración siempre tengamos presente tu persona, que siempre tengamos en mente el propósito por el cual estamos aquí, que solamente es para exaltar tu santo nombre. Pedimos para que todo aquello que en la mente o en nosotros pueda distraernos, pueda apartarte a ti del objetivo o del centro, te rogamos, Señor, que todo eso tú lo quites de nosotros, porque solamente queremos que todas las facultades nuestras sean para ti en esta hora. Así que te rogamos que la adoración pueda ser limpia, que la adoración pueda ser sincera, que sea en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a reflexionar sobre un tema que tiene que ver con la deidad. Y cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios. Porque Dios y deidad son lo mismo. Son términos que se refieren a nuestro Creador, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Este tema es muy importante porque nos permite saber lo que adoramos y no caer en el error de los samaritanos, que Jesús les dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. No existe, hermanos, tal cosa como una adoración verdadera que se basa en la ignorancia o en lo que uno desconoce. De manera que vamos a dedicar varios días a estudiar el tema de la deidad, siendo el de hoy la primera parte. Y lo vamos a titular, como ustedes ven en la pantalla, la deidad en las Escrituras. Entendiendo las Escrituras como la Santa Biblia, ya que solo ella tiene autoridad para hablarnos de este tema, pues ella es la palabra de Dios. En estos últimos días, cuando hay un ataque constante en torno a la deidad, en el cual se niega a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios, como también su personalidad, bien hacemos en volvernos a las Sagradas Escrituras para saber la verdad tocante al tema. Empecemos por leer Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó ¿quién, hermanos? Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Hermanos y hermanas, este texto afirma que Dios es antes de todo lo que existe y que es en una forma excluyente la única causa de todo lo demás. Así comienza la Biblia, indicando que Dios existió antes de la creación, estableciendo su eternidad y su posición como el primer origen de todo. El verbo crear, utilizado aquí, describe una actividad de Dios y no del hombre. La tierra aquí mencionada no es el terreno seco que no fue separado de las aguas sino hasta el tercer día, sino que es en referencia a nuestro planeta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿quién es el Dios creador que menciona aquí las Escrituras? Vamos a ver algunos textos para conocerlo. Filipenses 4:20. Filipenses 4:20. Y la Escritura dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios es identificado aquí como el Padre, como nuestro Padre. Estamos viendo al Dios creador de Génesis 1:1. ¿Quién es el Dios creador de Génesis 1:1? Aquí es identificado como nuestro Padre. Pero ahora vamos a ver Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Y aquí encontramos lo siguiente. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí, hermanos, es el Padre el que está hablando. Y el Padre se dirige reverentemente al Hijo llamándolo ¿cómo? Dios. Y este no es otro que Jesucristo. No puede haber un testimonio superior en cuanto a la deidad de Cristo que esta exclamación del mismo Padre dirigida al Hijo. En forma solemne, hermanos, se afirma aquí la deidad de Cristo y eso lo hace el mismo Padre. Así que ya vimos que cuando hablamos de Dios, dependiendo del contexto, vamos a estar hablando del Padre y algunas veces vamos a estar hablando del Hijo, porque al Padre se le llama Dios y al Hijo el mismo Padre le llama Dios. Pero ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y aquí la Escritura dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Así que Pedro está llamando al Espíritu Santo Dios. Pero ahora vamos a ver a Pablo lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. De paso, quiero decirles que vamos a leer mucho la Biblia este día. Así que saquen su espada porque la van a usar bastante. 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí dice Pablo que la Escritura es inspirada por Dios. Pero ahora Pedro va a identificar quién es ese Dios que inspiró las Escrituras. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 dice, y está hablando aquí de la Escritura. Vamos a, si quieren, leamos desde el 19 para que tengamos más claro el contexto. Tenemos también la palabra profética más segura, dice el verso 19, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que el Dios que inspiró las Escrituras, dice Pedro,
es el Espíritu Santo. Así entonces nosotros miramos con todos estos textos que hay una pluralidad en el Dios al que adoramos. Hay una pluralidad de personas en la deidad, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, que Dios no es un nombre. Dios es un título compartido por tres. Por esa razón, Génesis 1:26, vean lo que dice. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense ustedes cómo dice el versículo: hagamos al hombre. En esta expresión, hagamos al hombre, se destaca más de uno como creador del ser humano. Por eso es que las Escrituras también dicen que Cristo es el que ha hecho todo. Cuando nosotros leemos aquí, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Quién es el Dios que hizo al hombre? Nosotros miramos que aquí hay más de uno porque está hablando en plural. Hagamos al hombre. Si uno piensa que solo el Padre es el que pudo haber hecho al hombre, pues entonces no está entendiendo bien, porque hay que hablar de hagamos. Hay más que uno. Por eso vamos al libro de Juan para mirar cómo al mismo Cristo se le atribuye la característica de creador. Juan 1, verso 3. Juan 1, verso 3, dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando aquí de Cristo, porque está hablando del Verbo, que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Es una clara referencia a Cristo. Así que a Cristo también se le acredita el que hizo todas las cosas y el que nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino solamente por Él. Ahora Hebreos 1. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, ¿quién es el Dios creador en Génesis? Aquí está diciendo que Jesús hizo el universo. Ahora Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 8, versículo 6. Primera de Corintios 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él.
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Claramente se está poniendo a Cristo aquí con la misma característica de creador junto con el Padre. Ahora Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Colosenses 1, versículos 16 y 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Porque en Él, mejor dicho, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, hermanos, podemos ver con toda propiedad que el Dios que aparece como creador en Génesis es Cristo, creando al hombre, es Cristo creando el universo, pero también allí está el Padre. Las Escrituras destacan a Cristo como nuestro creador, pero el Espíritu Santo también estuvo presente en la creación. Pues volvamos a Génesis 1, versículo 2, para leer allí lo siguiente. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera, hermanos y hermanas, que el Dios plural, en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue el que dijo: hagamos al hombre. Allí tuvo que haber hablado más de uno. Y no puede entenderse de otra manera que el Dios plural que está en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son los que dijeron: hagamos al hombre. Por eso cuando Job habla del Espíritu, él dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio, ¿qué cosa? Vida. Oh, mis hermanos, no cabe duda que cuando fuimos hechos a la semejanza de Dios. Estos tres fueron los que dijeron: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y estos mismos fueron los que hablaron en Génesis 3:22. Génesis 3:22. ¿Qué dijeron aquí? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó, dice Jehová, del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Noten ustedes: he aquí el hombre es como uno de nosotros, dijo Jehová Dios. Los mismos tres que dijeron: hagamos al hombre. Porque ella dice: y dijo Dios, hagamos al hombre. Habiendo identificado previamente quién es Dios y encontrado que allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin duda son ellos los que dijeron: hagamos al hombre. Pero son ellos también los que dicen aquí: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Los mismos tres están hablando acá.
Ahora capítulo 11, versículo 7 de aquí de Génesis. Capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, bueno, vamos a leer del 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Miren el lenguaje, singular y plural. En singular dice, y dijo Jehová. Descendamos ahora. El plural. Descendamos ahora. Hermanos y hermanas, el plural de todos estos versículos que hemos leído son dignos de consideración y análisis cuando estudiamos el tema de la deidad. Pero especialmente esas palabras, cuando dijeron, hagamos al hombre. Allí nosotros vemos que, si bien es cierto está la pluralidad de Dios, también está su singularidad. Vamos a leer nuevamente. Vamos a leer otra vez Génesis 1, 27. Entonces dijo Dios. Bueno, vamos a leer del 26 y ahora el 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten, a la imagen de los tres, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios. Ahora mire, primero dijo hagamos y ahora es y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se dan cuenta ustedes el uso del singular cuando dice su imagen? Pero también el plural cuando dice a nuestra imagen. Hermanos, claramente nosotros vemos que en la deidad hay pluralidad y hay unidad. Por eso es que en Deuteronomio 6:4 se nos da una verdad que vale la pena también reflexionar en ella. Deuteronomio 6, verso 4. La escritura dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, ¿cómo hacemos para conciliar este versículo con los otros? ¿Cómo hacemos para conciliar este versículo que Jehová uno es con los otros que han destacado que son más de uno? Que hay una pluralidad en Dios. Es decir, que Dios, en Él están tres divinas personas. ¿Cómo tres divinas personas pueden ser un solo Dios? Hermanos, ¿cómo conciliar esto? La única manera de conciliarlo es entendiendo que la expresión uno es y que se refiere a los tres dignatarios del cielo, es que son uno en carácter, en propósito, en naturaleza, en poder y en pensamiento. Es decir, lo que se destaca es la unidad que hay en la deidad. Y los tres trabajan con el mismo propósito. Los tres trabajan con el mismo pensamiento. Los tres están unidos en el mismo plan. Por eso es que en Isaías capítulo 48, vea lo que dice. Isaías 48, versículo 16. Isaías 48,
verso 16. Dice así: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Y quién más? Y su Espíritu. El que habla aquí, hermanos, es el Mesías, o el siervo de Isaías 42, el cual es Cristo. Él está diciendo que él fue enviado por los otros dos miembros de la deidad, como son el Padre, llamado aquí Jehová el Señor, y el Espíritu Santo. Por eso Jesús, hablando de sí mismo, decía: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios, decía, no da el Espíritu por medida. Y en otra ocasión dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Porque claramente hemos leído en Isaías 48 que Jehová el Señor y el Espíritu Santo lo enviaron. Mis hermanos, en otras palabras, en la misión salvadora de Cristo, el Padre y el Hijo estuvieron involucrados. Por eso el don de profecía dice lo siguiente: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Amén, hermanos. Consejos de la Salud, página 219. ¿Quiénes se conmovieron de piedad? ¿Solo Cristo cuando vino a morir por nosotros en la cruz? También se conmovió de piedad, dice, el Padre y el Espíritu Santo. Y los tres elaboraron, establecieron el plan de redención. Es decir, a la deidad no lo tomó por sorpresa el pecado del hombre. La deidad sabía que el hombre, en su libre albedrío, podría elegir obedecer o desobedecer, pecar o no pecar. Pero era tan grande el amor de la deidad por el hombre que se juntaron, hicieron un concilio y allí establecieron un plan, el plan de la redención. Gloria a Dios por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que llenos de piedad por nosotros, se juntaron para planificar redimirnos para ser un día salvos. Oh, mis hermanos, allí se decidió que Cristo, el Hijo, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Pero fue un plan de los tres. Ahora vamos a ver, hermanos, a lo largo de las Escrituras, cómo aparecen los tres siempre involucrados en la obra de redención. Y les dije, vamos a leer mucho la Biblia. Si usted no quiere sentir este mensaje aburrido, abra su Biblia y lea. Vamos a mirar cómo los tres están involucrados en la obra de la redención. El Nuevo Testamento, hermanos, está repleto de pasajes donde se mencionan juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver algunos de esos pasajes. Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y de quién estaba hablando? El 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si ustedes se fijan aquí, los tres están involucrados. Jesús promete que le pedirá ¿a quién? Al Padre, que envíe ¿qué cosa? Otro consolador. Es decir, otro en su lugar. Porque Jesús ya era un consolador. Pero Él dice que va a orar al Padre para que les envíe otro en su lugar. Y es posible que alguien diga, pero yo he leído que ese consolador es llamado también Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Por lo tanto, ¿no será el mismo Dios o el mismo Padre o el mismo Cristo el que vendría? Entonces tendríamos que torcer la gramática de la Biblia, porque la gramática está bien clara. Hay uno que le va a pedir al Padre que envíe otro. Si usted interpreta de que eran los dos los que vendrían, no sé cómo está leyendo, porque ahí está bien claro. La gramática es que uno le pide a otro que mande a alguien más. Hermanos, el que vendría no sería Cristo. El que vendría sería el Espíritu Santo. Y si alguien dice, pero yo he leído que ese es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, y por lo tanto deben ser ellos mismos. Bueno, yo también he leído que Cristo dijo, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero nosotros no somos Él, ni Él es nosotros. Él dijo esas palabras, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Pero no estaba hablando de que ellos eran la misma persona. Ni nosotros somos Cristo, ni Cristo somos nosotros. Pero Él dice, yo moro en ustedes y ustedes moran en mí. Como yo también estoy en mi Padre. Así que el que sería enviado era alguien diferente. Alguien diferente. Él le rogaría al Padre para que enviara al Consolador. Otro Consolador, otro como Él, otro de la misma especie. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice Consolador? Ese término en el griego es parácletos y significa uno para estar al lado de. Uno que es llamado a estar al lado de. En otras palabras, hermanos y hermanas, Cristo está pidiendo que el Padre envíe al Espíritu Santo para que esté al lado de sus hijos. Cristo lo que está pidiendo, lo que está diciendo es que va a pedir que el Espíritu Santo venga para estar al lado de todos aquellos que le siguen. En otras palabras, mis hermanos, tenemos dos consoladores, uno en el cielo y otro en la tierra. En el cielo está Cristo intercediendo por nosotros, porque eso también quiere decir consolador, y en la tierra tenemos al Espíritu Santo. Él está aquí para consolarnos. Por eso es que cuando la tristeza llega a nuestra vida, cuando el dolor toca la puerta de nuestra familia, cuando un ser amado fallece, hermanos y hermanas, acordémonos que ahí está el Consolador con nosotros, el Espíritu Santo. Nunca estamos solos. Él no nos desampara. Él está al lado de aquel que sufre. Y Cristo está diciendo acá que se lo pedirá al Padre para que lo envíe. Aquí vemos a los tres involucrados en esa misión de ayudar al ser humano. Pero vamos ahora a Juan 16. Juan 16, versículo 13 al 15. Mire lo que dice Jesús aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará
saber. Hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí es que los 12 recibirían información adicional. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y que la revelaría de parte de quién? Del Padre. ¿Y de quién? Del Hijo. Mire cómo está bien claro ahí los tres, involucrados en esa misión de ayudarnos. Los 12 recibirían información adicional del Espíritu Santo, que la revelaría de parte del Padre y del Hijo. Así claramente lo menciona Jesús. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo creo que no hay donde perdernos aquí. Pero ahora, hermanos y hermanas, vamos a leer Juan 20. Juan 20, versículo 21 y 22. Juan 20, 21 y 22. Dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid ¿qué? El Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos que está hablando del envío de los 12, como el Padre envió a Jesús con el poder del Espíritu. Prácticamente está diciendo, como el Padre me envió a mí con el poder del Espíritu, así también yo os envío. Y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Envió a los 12 como el Padre lo envió a él, y los envió con el poder del Espíritu. Claramente separadas las tres personas. Ahora vamos a Hechos. A ver, Hechos 10, verso 38. Hechos 10, verso 38. Y aquí dice lo siguiente: como Dios ungió, ¿con qué ungió? Con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, ¿quién ungió a quién y con qué lo ungió? Dios ungió a Jesús de Nazaret, pero lo ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y Jesús anduvo haciendo lo que hizo, porque el Espíritu Santo estaba con él. Es más, cuando él se bautizó, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. A lo largo de su vida, el Espíritu Santo estuvo con Jesús. Y aquí nos está diciendo de que Dios lo ungió. O sea, el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Ahí están claramente los tres bien definidamente separados. Ahora vamos a leer Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas son mencionadas aquí? Aquí está hablando del deber del ministro de Cristo, primera persona, de predicar el evangelio ¿de quién? De Dios, segunda persona, para presentar a los creyentes como una ofrenda santificada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Claramente, hermanos, están aquí los tres bien definidos. Para ser, dice, ministro de Jesucristo, una persona, a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, o sea, el Padre, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada
por el Espíritu Santo. Así nosotros vemos, hermanos, que están los tres siempre involucrados en esta obra. Pero seguimos leyendo Romanos 15:30. Romanos 15, verso 30. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. Hermanos, aquí está claramente mostrado que los tres participan. Se hace un pedido aquí en el nombre de Jesús y por el amor del Espíritu de unirse a Pablo para rogar a Dios. Eso es lo que está mostrando aquí. Un pedido en el nombre de Jesús por el amor del Espíritu de unirse a Pablo para rogar a Dios. Claramente está hablando de Cristo, el Espíritu Santo y del Padre. Pero 1 Corintios, hermanos, 1 Corintios 12, versículo 4 al 6, ¿qué nos dice? 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Dice: yo creo que merece el versículo 3 leerse también. Por tanto, os hago saber, 1 Corintios 12, 4, 3 al 6. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por ¿quién? Entonces, ¿el Espíritu Santo es el mismo Señor? ¿Es el mismo Jesús? No, mire usted cómo lee. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí lo que está haciendo Pablo es presentando la unidad que hay en la diversidad de dones de un mismo Espíritu, como también ministerios del mismo Señor y obras de un mismo Dios. Está hablando del Espíritu Santo, de Cristo y de Dios Padre. Pero ahora vamos a 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, versículos 21 y 22. 2 Corintios 1, versículos 21 y 22. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que Dios es el que nos fortifica en Cristo y nos sella con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Claramente las tres personas involucradas. Pero como aquí vinimos a leer la Biblia, aquí vinimos a estudiar la Biblia y no estar oyendo a un hombre que él entiende lo que él entiende, sino que yo no sé, hay textos aquí que no requieren ni explicación, hermanos. Están tan claros. Pero como dije, vinimos a leer la Biblia. Vamos a seguir escudriñando más evidencias sobre cómo estas tres personas están involucradas en la misión de ayudar al ser humano. Vamos a Efesios. Efesios 2. Efesios 2, versículo 18. Y aquí dice: porque por medio de Él, está hablando de Cristo, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre.
Está hablando de tres. Por medio de Cristo, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, hermanos, por Cristo tenemos acceso al Padre, pero es a través del Espíritu Santo también. Ahora, segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice así. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Allí nosotros encontramos que los creyentes son amados por el Señor, son amados del Señor, pero dice que son también elegidos de Dios y santificados por el Espíritu. Está hablando claramente que son amados por Cristo, elegidos por Dios y santificados por el Espíritu Santo. Pero todavía hay más. Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Si usted quiere después, agarre estos versículos, los estudia en su casa, los analiza más despacio. Dice así Hebreos 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo leyeron ustedes ahí? Que la sangre de Cristo, sacrificio ofrecido por el Espíritu Santo a Dios el Padre, nos limpiará. Eso es lo que está diciendo. Que la sangre de Cristo, sacrificio ofrecido por el Espíritu Santo a Dios el Padre, nos limpiará. Ahí está claramente definida las tres personas por separado. Pero vamos a Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hermanos, qué poderoso versículo. Hemos sido elegidos por la presencia del Padre en la santificación del Espíritu para ser rociados con la sangre de Cristo. Yo no sé cómo lee usted, pero para mí me es bien claro. Tres personas definidamente separadas, involucradas en esta misión de ayudar al ser humano. Dios nos elige, el Espíritu nos santifica y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a Primera de Juan 4, versículo 2. Primera de Juan 4, versículo 2. Primera de Juan 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí nosotros vemos que la obra de Dios por medio del Espíritu está presente cuando reconocemos que Cristo vino en carne. La obra de Dios Padre, hermanos, por medio del Espíritu está presente cuando reconocemos
que Cristo vino en carne. Claramente están definidos los tres. Pero vamos a leer el último versículo, Judas 20. Judas 20 y 21. Dos versículos vamos a leer de esta epístola. Libro de Judas, está antes del Apocalipsis. Es una cartita pequeña. Y el versículo 20 y 21 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos y hermanas, aquí lo que está diciendo es que oremos en el Espíritu Santo para mantenernos dentro del amor de Dios y esperar en la misericordia de Jesucristo. Claramente usted ve aquí a los tres: al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Jesucristo, porque cuando habla del amor de Dios se está refiriendo a Dios Padre. Hermanos, todas estas pruebas bíblicas que les he compartido son para demostrar la unidad que hay en los tres que están en la deidad. Todos estos versículos son para mostrar cómo hay unidad en la deidad y los tres están trabajando para nuestra salvación. Por eso es que dice la Biblia que son uno, porque están unidos en naturaleza, en propósito, en mente, en poder y en la misión de salvar al ser humano. Ellos son como el matrimonio y la familia, que son más de uno, pero son una unidad. El matrimonio, cuando se casa el hombre con la mujer, vienen a ser ¿qué cosa? Una sola carne. Pero son dos personas distintas. Pero vienen a formar una unidad. En la familia está el padre, está la madre y están los hijos. Se puede llegar a componer de 4 hasta de 5 la familia. Pero ellos componen una unidad familiar porque son la familia tal, aunque hayan allí 5 personas diferentes. Así también es en la familia celestial. En la familia celestial llamada Dios, hay 3 personas en ella, pero son distintas la una de la otra, como en el matrimonio son distintos los dos que conforman una sola carne, o son distintos los que componen una familia. Pero pastor, si usted sigue hablando así, van a decir que usted es trinitario y que su iglesia es trinitaria, porque usted ha estado mencionando y ha mostrado con la Biblia a los 3 indefinidamente separados. Bueno, hermanos, el hecho de que aparezca así en la Escritura y que su servidor venga y presente las pruebas, no quiere decir que por eso somos trinitarios o creemos en la Trinidad. Porque la Trinidad es un concepto pagano que ni aparece en la Biblia ni aparece en el espíritu de profecía, pero que se ha tomado del catolicismo romano. En el catolicismo romano, la Trinidad es 3 en 1 y 1 en 3. Es decir, Dios se hace Hijo y el Hijo se hace Espíritu Santo. 3 en 1 y 1 en 3. Eso es Trinidad católica. Eso es Trinidad de origen pagano. Porque son 3 en 1 y 1 en 3 y se desvirtúa la separación de personas distintas la una de la otra. Hermanos y hermanas, no confundamos Trinidad con deidad. El hecho que en la deidad haya unicidad y pluralidad no quiere decir que por eso
estamos hablando de Trinidad, donde uno es en tres y tres son en uno, desvirtuando las personas distintas la una de la otra. No, estamos hablando, cuando hablamos de deidad, de tres personas distintas. Una que se nos reveló como Padre, otro que se nos revela como Hijo y otra que se nos revela como Espíritu Santo. Esto es muy distinto a la Trinidad, que cree que son tres en uno y uno en tres. Hermanos, la Trinidad lo que hace cuando dice que son tres en uno y uno en tres, lo que hace es atacar la personalidad de Dios. Es decir, su cualidad o estado de ser una persona. ¿Y por qué decimos que es una persona? Porque así nosotros lo leímos en Génesis 1, 26 y 27. Vamos otra vez para allá. Génesis 1, 26 y 27. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios creó personas. Dios creó dos personas. Aquí está claramente, hermanos, revelado el origen de la raza humana. Y el relato divino está bien claro. No da lugar a conclusiones erróneas. Claramente dice aquí que Dios creó dos personas a su imagen. Hermanos, ¿qué significa esto? Que no fuimos creados a la imagen de un mono. Que no fuimos creados en un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. No, hermanos, la genealogía de nuestra raza se hace remontar a las manos del Creador. Nuestra raza no se remonta a una serie de moluscos, gérmenes o cuadrúpedos, sino que se remonta a las manos divinas del gran Creador. Y esto de que fue creado a su imagen, el hombre y semejanza, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? El don de profecía nos lo dice. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en ¿qué? A ver, voy a explicar esto. Si nosotros tenemos manos, es porque el que nos hizo tiene manos. Si nosotros tenemos ojos, es porque el que nos hizo tiene ojos. Si nosotros tenemos emociones, es porque el que nos hizo tiene emociones. Si nosotros tenemos pensamiento o conocimiento, es porque el que nos hizo también lo tiene. Si nosotros tenemos forma, tenemos pies, tenemos espalda, tenemos todas las características de una persona, es porque también Él las tiene. Pues de otra manera, no seríamos a su imagen y semejanza. Miren, la cita está bien clara. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente dice Cristo es la misma imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida.
La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su figura era noble y llena de belleza. Patriarcas y Profetas, página 24 a la 25. Pero quiero destacar de todo esto otro, que el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Porque esto lo que nos confirma es que Dios es una persona como nosotros somos una persona. Es decir, Dios tiene forma como nosotros. Y usted va a leer en las Escrituras tantos versículos que respaldan lo que digo. Pero veamos algunos de ellos. Primera de Reyes, por ejemplo. Primera de Reyes 22, 19. Primera de Reyes 22, 19 dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Aquí nosotros vemos, hermanos, a Dios que está como sentado. Es decir, Él tiene forma de una persona. Él está sentado como nosotros nos sentamos. Pero esto es reiterado en Isaías 6.1. Vamos a ver esta otra prueba aquí. Isaías 6.1. Aquí nosotros vemos que Dios se sienta como el ser humano también se sienta. Ahora Isaías 6.1 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¿cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos y hermanas, el trono donde Dios se sienta representa su majestad y gloria, pero también representa su poder, control y autoridad que tiene sobre este mundo. El que se sienta en el trono es porque está a cargo y es la sede de su poder. Pero también nos dice que tiene forma porque se sienta como nosotros y tiene una completa autoridad y derecho también a hacer lo que Él quiera. Al presentarlo como sentado en el trono, la Biblia lo presenta como el que tiene la máxima autoridad. Y todas las autoridades están sujetas a la autoridad divina. Ante ese trono, hermanos y hermanas, un día vamos a comparecer nosotros también. Pero sigamos viendo los rasgos personales de Dios. Por ejemplo, Daniel 7:9. Leamos Daniel 7:9. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí nosotros vemos que Dios usa ¿qué cosa? Usa vestido. Él se viste como nosotros. Usa vestido. Vemos que tiene cabeza y tiene ¿qué cosa? Cabello. Nosotros nos vestimos. Y nuestro Padre también se viste. Nosotros tenemos cabello. Tenemos cabeza porque también nuestro Padre lo tiene. Ahora vea Salmos 11, versículo 4.
Salmos 11, versículo 4. Salmos 11, verso 4. Dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que la deidad, o sea Dios, tiene ojos y tiene ¿qué cosa? Párpados. Pero miren ahora el Salmo 18. Salmo 18, versículos 6 y 8. Estamos viendo por qué es que la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Salmos 18, versículos 6 y 8. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y el 8 dice: humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Aquí nuevamente nos dice que tiene oídos y también tiene nariz como nosotros. ¿Qué les parece? Todo lo que tenemos es porque nuestro Creador lo tiene. Fuimos hechos a su imagen y semejanza en lo exterior, porque así Él también es. Pero sigamos leyendo. Isaías 59 ahora. Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice así: he aquí que no se ha acortado, ¿qué cosa, hermanos? La mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y el 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, ¿qué cosa? Su rostro para no oír. Ahora vemos que Dios tiene, hermanos, manos y tiene ¿qué cosa? Rostro. Pero aún falta más. Vamos a Números 12, versículo 8. Números 12, versículo 8. Estamos viendo la personalidad de Dios debido a que la Trinidad ataca la personalidad de Dios con ese concepto que tiene de 1 en 3 y 3 en 1. Vamos a leer ahora Número 12, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí vemos que tiene boca, porque dice que hablará con él. Tiene cara, como ya vimos también que tiene rostro, y así dice hablará con Moisés. Hermanos, pero vamos a Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 23. Éxodo 33, versículo 23. Y aquí dice: después apartaré mi mano y verás qué cosa, mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así que Dios también tiene espalda como nosotros. Ahora Éxodo 24:10. Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel, y había
debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Así que vemos ahora que Él tiene, ¿qué cosa? Pies. Todos estos textos son en referencia a Dios el Padre y demuestran que Él es una persona. Pero esta personalidad de Dios, como dije, ha estado siendo atacada desde hace mucho tiempo. Desde tiempos antiguos y aún en este tiempo, la personalidad de Dios está siendo atacada. Por eso el Señor advirtió a su pueblo de no caer en la apostasía de negar la personalidad de Dios. Deuteronomio 4. Ya con esto voy a ir terminando porque tengo muchas citas, pero como dije, lo voy a hacer en varias partes este mensaje. Deuteronomio 4, versículo 15 al 19. Dice así, Deuteronomio 4, 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea, dice, que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí claramente está la advertencia de no hacer de Dios una escultura, de no hacer una imagen, una estatua y terminar adorándola, ni mucho menos reduciéndolo o degradándolo a cosas creadas como los animales. Hermanos, ¿qué hizo el pueblo con esta advertencia? Tristemente, no obedeció, porque se dio a la idolatría, se dio a la tarea de hacer imágenes. Pero una cosa queda clara hasta aquí, y es que cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que Él nos hizo tal como Él es. Pero cuidado con pensar que Él entonces es de la misma materia que nosotros somos hechos. Eso no ha sido revelado. Él tiene todas las características de una persona. Él es como nosotros porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero no nos ha dicho de qué está constituido Él, su cuerpo. Nosotros sí sabemos que somos hechos de qué. Del polvo de la tierra. Pero nunca piense usted, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nunca piense usted que por eso Él es del polvo de la tierra. Eso no ha sido revelado. Los textos que se han leído son para mostrar que hay una base para que Dios haya dicho, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, porque Él tiene todas las características de una persona tal como nosotros la tenemos. Pero, ¿será que Cristo Jesús también tiene las características de una persona? ¿Será que el Espíritu Santo también tiene las características de una persona? Eso lo veremos el próximo sábado. Por ahora, démosle gracias a Dios porque nos hizo a su imagen y semejanza. Seamos como Él en carácter
Y hermanos, cuidemos la creación que Él hizo para que la semejanza que somos nosotros no se deteriore por el pecado ni por desobediencias. ¿Cuántos estamos contentos de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza? Que Dios nos bendiga y que conservemos su imagen hasta el día de su venida. Al escuchar las notas del himno número 5, hermanos, se ponen en pie. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a nuestro Salvador, demos con fe y honor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. El Espíritu de Dios elevo a ti mi voz, gloria a Él. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Les invito a arrodillarnos para orar. Amante Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias por habernos hecho a tu imagen y semejanza. Gracias porque, aunque la mente humana no lo logre comprender plenamente, hay tres que han estado teniendo esa compasión por nosotros y que han elaborado ese plan de redención y que han estado involucrados en nuestra salvación. De manera que en esta hora, como el himno ha dicho, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Porque en los tres hemos encontrado esa misericordia. En los tres hemos encontrado ese amor. Y no cabe duda que cuando nos hicieron a su imagen y semejanza. De manera que le pedimos, Señor, que nos ayude para honrar esa imagen y semejanza, reflejando su carácter y también cuidando este cuerpo que usted hizo. Ayúdenos, Señor, para vivir de aquí en adelante con el pensamiento de que no somos cualquier cosa. Somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Y que por lo tanto le honremos en todo lo que hagamos, pensemos o digamos. Gracias, porque hoy entendemos quién es la deidad, quién es el que ha creado todo, quién nos hizo. Y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos crearon a su imagen y semejanza. Gracias, Señor. Pedimos que de aquí en adelante podamos honrar esos tres dignatarios, ese trío celestial, del cual seguiremos hablando el próximo sábado. Seguiremos supliendo evidencias bíblicas para afirmarnos más y más en esta verdad. Señor, le pedimos que nos bendiga y que siempre propongamos en nuestro corazón ser fieles todo el tiempo hasta que vengan por nosotros el Padre y el Hijo. Y también el Espíritu Santo nos pueda tener preparados para recibirle
y verle venir en gloria. Padre, en esta hora queremos pedirle que su Espíritu Santo nos aclare cualquier cosa que no hayamos entendido, que cualquier cosa que todavía esté allí y que nos hace dudar, que tu Espíritu Santo la aclare, porque solo tu Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, Él es el único que nos puede convencer y revelar las cosas de una manera clara. En sus manos nos ponemos y pedimos su bendición por esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, queremos pedirte por los alimentos que van a ser ingeridos, rogándote, Señor, que tengan toda tu bendición, que los nutrientes que hay en ellos puedan ayudar a nuestro cuerpo y que con tu bendición podamos nosotros recobrar nuevas fuerzas. Queremos pedirte por los que no tienen, que les haga llegar también a ellos de comer y que en la medida en que nos uses a nosotros como instrumentos, que estemos listos para ser usados y ayudar al que no tiene. Bendice la comida en el nombre de Jesús. Amén.